¿Sabías que las matemáticas nos pueden ayudar a erradicar la pobreza? Hola, mi nombre es Diego Quintero del curso 11B y te voy a presentar mi exploración matemática. Esta busca responder a la siguiente pregunta. ¿Qué relación existe entre la tendencia del índice de pobreza monetaria en hogares en Colombia entre el 2012 y 2020 y la política de protección social de cada gobierno de turno? La pobreza es uno de los problemas más importantes en la mayoría de países subdesarrollados, como es el caso de Colombia, pues esto afecta directa o indirectamente a la totalidad de su población, lo que impide el progreso y bienestar colectivo. Por lo tanto, nos concierne a todos estar informados y aportar a las soluciones respectivas. Ahora bien, el análisis del índice de pobreza nos permite evaluar los resultados de las políticas aplicadas de cada gobierno, los cuales son: uno, el de Álvaro Uribe Vélez, que va desde el 2002 al 2010; 2, el de Juan Manuel Santos, que va desde el 2010 al 2018; y finalmente el de Iván Duque, que va desde el 2018 al 2020. De aquí parten los objetivos de la presente investigación, los cuales son: uno, determinar qué políticas tuvieron mejor o menor desempeño desde el análisis del índice; y 2, identificar qué políticas fueron eficaces en la reducción de la pobreza en Colombia. En cuanto al desarrollo de la exploración, en primer lugar se hizo una síntesis de los planes de desarrollo seleccionados en cuanto a su enfoque. Así se determinó que en el primer gobierno de Uribe un enfoque subsidiario y pues se fortalecieron diferentes programas sociales, y en su segundo periodo el enfoque continuó. En el primer gobierno de Santos hubo un enfoque mixto donde se fortalecieron diferentes programas subsidiarios pero aumentaron los programas no subsidiarios, y en su segundo periodo ocurrió lo mismo. Finalmente, en el gobierno de Duque, el enfoque fue altamente subsidiario, donde no hubo cabida para un enfoque no subsidiario. En segundo lugar, la recolección de datos se hizo a través del Departamento Nacional de Estadística, DANE, y posteriormente se organizó y tabuló toda la información para obtener la siguiente tabla. A su vez, para tener una mayor fiabilidad en los datos obtenidos, estos se dividieron por el índice de capitales. Este se creó a partir de diferentes ciudades como es Bogotá, Medellín y Cali, entre otras, para poder hacer un ejercicio de contraste con otras ciudades. Y aquí se encuentra la tabla. En tercer lugar, el modelo matemático usado fue el AED, es decir, el análisis exploratorio de datos. No obstante, no todos los elementos de este eran útiles para la exploración. Por lo tanto, a través de Excel se filtró esto para simplemente obtener la desviación estándar, la media, el mínimo y el máximo, y un coeficiente de correlación dado por Excel. A su vez, usamos el gráfico de caja y bigotes para poder profundizar un poco más en el análisis y ver la dispersión de los datos. Gracias a esto obtuvimos diferentes tablas y gráficas que por temas de tiempo y espacio no podemos mostrar todas, pero usaremos dos a modo de ejemplo. Continuando, el ADE se realizó sobre la totalidad de los datos, el gobierno de Uribe y el gobierno de Santos. No fue posible hacerlo sobre el gobierno de Duque, pues no existían datos suficientes. Por lo tanto, el análisis de este se realizó mediante la observación de la tabla total. Finalmente, se obtuvieron los resultados de la ADE de los periodos ya mencionados, pero para poder entenderlos, se debe decir que el coeficiente de correlación se lee de la siguiente forma. Entre más cercano a 1 existe una correlación positiva entre ambas variables, y entre más cercano esté a menos 1 existe una correlación negativa entre ambas variables, es decir, inversa. Y cuando el coeficiente se acerca a 0, la correlación es baja. Ahora bien, en primer lugar, se observan los resultados de la E total. Aquí existe una correlación baja positiva entre los años y el número de pobres, mientras que existe una correlación alta positiva entre el número de no pobres y el paso de los años. En segundo lugar, el AE de Uribe se evidencia una correlación positiva alta en ambos, pobres y no pobres, es decir, ambos grupos aumentaron su población a lo largo de los años. En tercer lugar, el AE de Santos se observa una correlación negativa fuerte entre los pobres y los años, mientras que en los no pobres existe una correlación positiva fuerte, es decir, entre más años pasaban disminuía el número de pobres y aumentaba el número de no pobres. Por último, se obtuvo el siguiente gráfico de dispersión que muestra la tendencia global de los datos. En cuanto al periodo de Iván Duque, podemos afirmar que hubo un aumento del más del 40% en los hogares pobres y una disminución del 10% en los hogares no pobres, es decir, hubo un aumento generalizado en la pobreza en Colombia en esos años. A partir de lo anterior pudimos elaborar diferentes conclusiones. Número 1. La política de protección social que tuvo mejores resultados fue la de Juan Manuel Santos, pues hubo una disminución de los hogares pobres y un aumento de los hogares no pobres. 2. La política de Álvaro Uribe Vélez fue ineficiente, pues hubo un aumento tanto de pobres como de no pobres. 3. La política que tuvo peor desempeño fue la del gobierno de Iván Duque, pues esto sin tener en cuenta la crisis por la pandemia. Y cuarto, las políticas de protección social más eficaces para luchar contra la pobreza son las que tienen un enfoque mixto. Espero esto te ayude a juzgar las propuestas del político de turno.